¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde... Mi nombre es Edith Pérez Velázquez, soy la directora de ProOncavi AC, Prooncología y Calidad de Vida, y como cada semana estamos en nuestro programa Prevención en Acción. Ahora en el mes de la salud masculina, recordando pues que este mes se celebra el Día del Padre y aparte pues tenemos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, y pues justamente vamos a hablar de sexualidad, masculinidad y salud, ahora acompañada de la psicóloga Daniela Rodríguez Gamboa, que es sexóloga y psicóloga clínica y bueno, que tiene mucha experiencia con estos temas y pues ahora enfocados exclusivamente a sexualidad y masculinidad. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de hablar de este tema que frecuentemente se habla pero no se habla, ¿no? Como lo he discutido en otras ocasiones, que se da como entre chistes, y pues ahí en ciertos contextos se habla, pero abiertamente casi no. Generalmente estamos más acostumbradas a hablar o acostumbrados como sociedad a hablar de incluso de la sexualidad, pero desde el punto de vista femenino, ¿no? Cuando tú le preguntas a una persona, por ejemplo, sobre los órganos reproductores masculinos y femeninos, hasta los mismos hombres no saben ni siquiera a veces que tienen próstata. Y sí se saben las partes de los órganos femeninos. Y esto se da como mucha publicidad o yo no sé por qué, pero el chiste es de que hablar de sexualidad masculina es muy difícil. Claro, y luego también esto lo vemos, si lo sumamos o específicamente con temas de salud, es todavía más complicado, ¿no? Creo que se nos ha enseñado más a las mujeres a acercarnos, a preguntar, a buscar apoyo, pero en lo que tiene que ver la salud y sexualidad en el hombre es más difícil que busquen apoyo, que pregunten,
porque está como esta idea de que un hombre ya con el simple hecho de cumplir 18 años, ya lo tiene que saber todo y nunca puede preguntar, ¿no? O nunca puede tener dudas y por lo tanto, pues qué vergüenza admitir que no sé o admitir que necesito apoyo y decírselo a otra persona, ¿no? ¿Cómo podemos empezar en el tema de prevención a hablar de salud masculina desde el área de la sexualidad? ¿A qué edad empezamos a cuidar a los niños? ¿O cómo debe ser este abordaje? Pues digo, no por ser repetitiva, pero creo que una parte importante es de que todos nuestros programas de educación sexual deberían de ser a lo largo del ciclo vital, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, deberíamos de tener un programa de educación sexual. Por lo tanto, a veces pensamos que la educación sexual y hablar sobre el tema de la sexualidad es algo que nos sentamos y hablamos una vez y ya no se repite, ¿no? O se van a dar en ciertas etapas, ¿no? Se va a hablar en quinto y sexto de primaria, se habla una vez en la secundaria y a lo mejor cuando vas a recibir atención médica y te pueden dar un folletito y hasta ahí se acaba, ¿no? Pero es una conversación que debemos de tener de manera continua y creo que a lo mejor el preescolar es una excelente excelente momento para iniciar a hablarse de sexualidad con los niños, ¿no? ¿Y cómo empezaríamos? Porque luego lo que yo veo es que es difícil en casa como echarse esa bronca y la quieren dejar en la escuela. Entonces, ¿cómo lo abordamos desde casa? Tú estás hablando de que en el preescolar ya tenemos que empezar con este tipo de información para los niños, pero ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo pueden hacerle las mamás o los papás o las abuelitas, porque ahorita pues hay muchos tipos de familia, para acercarse a los niños y empezar a hablar? Bueno, creo que aparte de cuestionar nuestras propias actitudes, hace unos días estaba hablando con multiplicadoras del programa de Escuela para Padres, ¿no? Y cómo ellos les brindaban la información y cómo hablaban sobre paternidad responsable y cómo abordaban el tema con adolescentes, o más bien padres de adolescentes. Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Y de una manera no tan sutil, se los hice saber, ¿no? Eso fue algo como caso de la vida real, por decirlo de alguna manera. Es cierto que el clima ha estado medio extraño, ¿no? Que está haciendo calor, pero está bien nublado. Entonces yo traía una falda y traía tights, ¿no? Esas medias gruesas, ¿no? Y yo estaba hablando y podía sentir los ojos de dos señoras a lo largo de o no tan largo de mi falda, ¿no? Y entonces le cuestionaba, ¿no? Bueno, estamos aquí para recibir información sobre educación sexual, pero a la vez yo estoy hablando de las actitudes que tengo ante mi sexualidad, ¿no? O ante la sexualidad de otras personas en cuanto cómo trato a otra persona en base a cómo se viste, en cuanto a las expectativas que se tiene. Y eso es como la primera parte, ¿no? Cuestionar nuestras actitudes, porque esas las vamos a replicar con los niños. Específicamente, los niños, cómo replican esta información en cuanto a las expectativas de qué es una mujer respetable, qué es o qué es ser hombre, ¿no? O qué significa ser hombre, todas esas cuestiones se van haciendo desde la primera infancia y se van replicando porque adicionalmente a la información que los padres dan, existen reforzadores sociales. Y eso es parte de las primeras intervenciones que tenemos que hacer, ¿no? Cuestionar nuestras actitudes, qué es lo que se le está replicando a los niños. ¿Qué le estoy enseñando al niño con mi ejemplo? Exactamente, porque no todo lo que decimos, ¿no? Sino es coherente. No es coherente y eso empieza a generar una educación sexual. Y eso también nos da, en un tema más amplio, la educación para la salud, que es un tema y creo que es una asignatura pendiente que tenemos tanto como sociedad, como sistema de salud, como sistema educativo. De hecho, pues, cuando los niños, como parte del conocimiento, sobre todo los varones, empiezan a explorar su cuerpo y se tocan el pene, ¿cuál es la primera reacción de los papás?
Claro. Es el castigo, es el rechazo, es eso es sucio, eso es malo, no lo hagas. Cuando lo único que están haciendo pues es que descubren cosas en su cuerpo, ¿no? Entonces es desde ahí empezar para llegar a la edad adulta y hablar de pues una sexualidad saludable. Y luego creo que a diferencia de las mujeres, a los hombres creo que socialmente encogemos su sexualidad. No sé si, a ver cómo lo puedo explicar. Lo reducen o reducen la sexualidad del hombre al placer que proviene del pene, ¿no? O sea, la genitalidad. Exactamente. Digo, eso también se hace en mujeres, pero creo que es más marcado en hombres. Creo que a veces también los hombres tienen dificultad para identificar otras sensaciones de placer, dado a que es algo no permitido en el hombre. Y eso también se replica en temas de su salud, ¿no? Porque pues no puedo explorar, no puedo, se habla muchísimo más de la autoexploración mamaria que hablar de autoexploración testicular, ¿no? Por ejemplo. Digo que sé que Proncavi está trabajando en eso, pero si comparamos cuántos programas y cuántas campañas están dirigidas a una sobre otra, pues se los lleva de calle, ¿no? Es como más visible es el cuerpo femenino y de hecho a nivel comercial también que el cuerpo masculino. Y podríamos empezar tal vez hablando de higiene con los niños. Sí, yo creo que primero que antes de la higiene tendríamos que hablar de las actitudes, ¿no? De que, insisto, vuelvo a la misma parte. Esto es lo que yo creo y es válido, ¿no? Pero no significa que es la única verdad. La única verdad. Y eso como confrontarnos, aunque existe otra información, es como complicado. La segunda es la de conocer, de que se conozca sobre su cuerpo, ¿no? Se habla mucho sobre el pene, pero no se habla mucho más sobre el cuerpo del hombre, ¿no? Y ejemplo, a veces bromeando les digo a las personas que acuden a mis cursos o talleres, que cuando les pregunto que cuáles son los órganos sexuales externos del hombre, y entonces, pues el pene y los testículos, ¿no? Pero los testículos realmente no son externos, ¿no? Siempre le digo a manera de broma de que, pues si están externos, vayan al doctor vayan al médico en este momento, porque, pues, no deberían de estar externos, ¿no? Entonces, de esas pequeñas cosas, hablar como la bolsa escrotal, hablar, sobre los órganos sexuales internos del hombre, que también muy frecuentemente están olvidados. Sí, se desconocen, ¿no? ¿Qué es eso, no? Sí, pues obviamente es imposible cuidar una parte del cuerpo que no sabes que existe. Y sería también el tipo de nombres que les ponemos a las cosas. Ah, sí, claro, no, porque yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo decirles por su nombre. Inventan un montón de apodos. Hasta son muy creativos, que son muchísimos, ¿no? Pero sí, sí es importante el tener claro los nombres de los órganos sexuales y también desde nuestras palabras, ¿no? Si yo hablo de aparato reproductor, el aparato reproductor está mandando una consigna, ¿no? De que es para, ¿no? Y yo les digo, bueno, yo sé que ustedes no, aquí en Tijuana tampoco, pero en otros lugares hay personas que utilizan estos órganos con fines no reproductivos, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa con la sexualidad, ¿no? Vamos poniéndole etiquetas, vamos describiendo esto sí y esto no, y es algo que perjudica a la salud de las personas al fin de cuentas. Y bueno, obviamente desde cómo nos conceptualizamos, nuestras creencias, lo que juzgamos y que es lo primerito que le vamos a transmitir a los niños, pues ya el abordaje del tema es complicado porque estamos hablando de los nombres. El otro día estaba leyendo un artículo de que hay 101 nombres en México para designar el pene. Entonces, que todo el mundo prefiere decirle de otra manera que como se llama anatómicamente, ¿no? Hasta el Braulio, el otro día salió. El Braulio, imagínate, hasta el Braulio. Y al hablar de, por ejemplo, de coito, dicen, vamos a ensillar al Braulio. O sea, cosas así que dices, no es posible que tengamos tanta represión en función de lo que es lo natural
y la forma como se debe de hablar y de mencionar estas partes del cuerpo y andar inventando apodos, ¿no? Claro, ¿no? Porque en apariencia de las cosas dicen, es que ahora se habla mucho de sexualidad, ¿no? Pero no se habla realmente, ¿no? Hacemos alusión a ello, pero así no se habla de manera franca, ¿no? Y creo que una parte importante en cuanto a la salud masculina tiene que ver con que mamá y papá hablen de este tema, ¿no? Y que si hay en alguna situación, pues con quién pueden acudir y que deben de decirle. Podemos ver casos donde es más probable que si una niña o una adolescente, una mujer adolescente, tiene algún problema vaginal, le tenga a lo mejor una infección, tenga alguna situación, es más probable que se acerque y le diga a mamá lo que está sucediendo, a que un joven se acerque y le diga a mamá o a papá, ¿no? Bueno, ¿cómo vemos ahorita en tu experiencia el problema de las infecciones de transmisión sexual justamente en la etapa de los adolescentes? Bueno, precisamente ahorita en el camino, no sé si se escucha bien eso, pero estaba viendo un artículo que habla sobre de que las infecciones, la prevalencia, o es decir, el número totales de casos de infecciones de transmisión sexual están en aumento en población o en la población millennial, que bueno, que dependiendo de qué rango de esa generación están, pues bueno, podrían entrar entre adultos jóvenes o como es mi caso, que soy de la primera de la primera camada, por decirlo de alguna manera, que ya estamos en nuestros 30 y tantos. Es una de las experiencias que se ve como generacionales, ¿no? En el cual se está aumentando las infecciones de transmisión sexual por diversas razones, ¿no? Entre ellos una educación sexual pobre, ¿no? A veces cuando me ha tocado asesorar proyectos, ya sea de organismos de la sociedad civil o programas gubernamentales, hay como 4 componentes de que tienen todos los programas de educación sexual contener, y uno de ellos debería de ser el erotismo. ¿Y cómo podemos hablar sobre salud sexual y cómo podemos hablar de sexualidad y no hablar de erotismo, ¿no? Entonces podemos ver que la mayoría de los programas no incluyen ese componente y por lo tanto no son completamente eficientes esos programas, ¿no? Y esto de hablar de erotismo estaría asociado al placer. Claro. Y por eso se reprime. O sea, sí. No tenemos permiso de tener placer. No, aparte que no tenemos permiso de tener placer, es considerado como que no es de la salud, ¿no? Hablar de placer está hablar si lo vas a hacer si vas a hablar en un bar o si vas a hablar en una tienda de artículos para adultos, pero no pareciera ser un centro no debería, pareciera ser que no es un tema de salud. Y está asociado a nuestra salud mental para empezar, ¿no? Claro, también. Puede estar asociado a este tipo de represiones y este tipo de conductas y de... aparentemente hay mucha información, como tú dices, ahorita sexual, pero estamos teniendo mayor número de infecciones, problemas de embarazos en adolescentes, problemas también de adultos ya en una vida madura que tienen pues, un montón de broncas en su vida sexual y mucha violencia, ¿no? También puede estar asociado a esta represión, a tanta violencia que hay. Digo, creo que eso es algo multicausal, ¿no? No existe una sola cosa, pero sí definitivamente es un factor determinante, ¿no? El hecho de que la sexualidad esté tan reprimida o que esté tan encasillada que esta es la manera en la que se expresa y es aceptable vivirla y de esta manera no, ¿no? También podemos ver toda esta industria que es tan grande y que cada vez crece más, ¿no? Para cómo se promociona, aunque no sea el término correcto, esta parte de la impotencia, ¿no? El vigor y todo lo que se asocia a una sexualidad masculina, y muy frecuentemente ponen en riesgo su salud utilizando productos que no saben cuáles son sus efectos, porque al decir que es un suplemento, pues realmente no existe una regulación igual como si fuera un medicamento, entonces pueden poner en riesgo su salud, y todo tiene que ver con, o esto está relacionado a la sexualidad
masculina Y específicamente. en este caso, pues es toda la gran responsabilidad y la carga que tienen los hombres en función de el placer hacia, no hacia su propio placer, sino la responsabilidad hacia el placer de sus parejas, ¿no? Porque eso que te venden de que el hombre, las pastillitas, ¿no? Que para que aguantes 20 horas y que para que, uff, seas lo máximo, tiene que ver con ser pues, una máquina de sexo, ¿no? Lo que nunca se puede lograr, ni con 20 pastillas, pero por esa responsabilidad que le dan al hombre de ser el único el responsable, valga la redundancia, del placer de la pareja. Claro, ¿no? Esta parte de que pareciera que toda su masculinidad está cargada en el pene, ¿no? Y eso hace que pues el pene no aguante la presión. Imagínate. Y va a generar disfunciones sexuales o puede generar disfunciones sexuales y a su vez eso va a afectar en su autoestima, va a afectar en su autoconcepto, va a afectar su salud mental y eso a su vez los problemas de salud mental afectan en otras áreas de salud física, ¿no? Y bueno, estamos hablando que en el ideal lo bueno sería que desde la etapa preescolar empezáramos en casa a dar este soporte de información a los niños y de que lo siguiéramos durante el resto de su vida para que tuviéramos hombres saludables en la etapa que pues que nos atañe en este momento, que es pues hablando de la salud masculina con el cáncer de próstata por el mes, pues estamos hablando ya de hombres de 40 años. Y ahorita, ¿qué está pasando con los hombres de 40 años? En tu consulta, ¿cuál es la experiencia? Vamos a ir a una pausa para que nos platiques sobre qué está pasando ahorita. Partiendo de que no tuvieron información de niños, de que les fue muy mal, ¿qué está pasando ahorita? Vamos a un corte y seguimos. Oncotips Cáncer de colon. Para reducir tus riesgos de tener cáncer de colon, no dudes en tomar suplementos de ácido fólico si lo crees necesario. Puedes consultar con tu médico para que te los prescriba o puedes encontrarlo en las farmacias o tiendas naturales. No obstante, también puedes obtener ácido fólico mediante una adecuada alimentación. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Estos son los alimentos que pueden ayudarte a consumir ácido fólico de manera natural y reducir tus riesgos de tener cáncer de colon. El jugo de naranja natural y recién hecho, la col rizada, las espinacas, el brócoli, las acelgas. Estamos en Prevención en Acción, el programa de Proncavi, Prooncología y Calidad de Vida, platicando esta tarde con la psicóloga Daniela Rodríguez Gamboa sobre sexualidad, masculinidad y salud. Y bueno, en tu experiencia, ¿cómo está ahorita el hombre en este siglo XXI, de acuerdo a tu experiencia de consulta en el tema de sexualidad? Bueno, creo que al igual que las mujeres existen como muchas complicaciones en cuanto a la sexualidad. Creo que una parte tiene que ver precisamente con la información que recibieron o no recibieron en la etapa infantil y adolescente, en el cual las actitudes fueron cargándose y van generando problemas, ¿no? Desde temas como a lo mejor infidelidad, porque yo encuentro placentero esta práctica sexual, pero qué vergüenza, ¿cómo le voy a decir a mi pareja, a la mamá de mis hijos? Que es una santa, aparte. Que es una santa, que quiero esta práctica sexual. O bien, ¿cómo le digo yo a mi pareja que no tengo ganas, ¿no? O ahorita no es de mi interés las relaciones sexuales porque tengo cuestiones de trabajo, me siento... O estoy deprimido también, ¿no? O por diferentes cosas, ¿no? Pero con esta idea de que un hombre debe ser máquina de sexo, pues no se le permite. No se le permite y empieza complicaciones y luego esa parte de la comunicar que hay una problemática en la sexualidad a un hombre, por lo general se le hace más difícil, ¿no? Ejemplo,
algunas personas pueden presentar alguna disfunción sexual y no se lo dicen a su pareja, y la pareja a veces cuando llegan ya en pareja es que probablemente me está engañando porque no se quiere acercar a mí, ¿no? Tenemos tiempo que no tenemos intimidad y pues yo creo que me está engañando. Pero es de que Y más hay una disfunción sexual y le dan temor compartir esto, ¿no? Y también esta parte de que es pérdida de la masculinidad, el no poder desencadenar la respuesta responder. A ver, justamente en este tema, ¿cuáles son todas las causales que podría tener un hombre para no querer tener relaciones sexuales? Bueno, que no es obviamente un amante, ni mucho menos. Digo, existen diferentes causales, las pudiéramos dividir entre las psicoemocionales y las fisiológicas, ¿no? Entre más joven sea la persona o el consultante, es más probable que se deba a situaciones emocionales, ¿no? Si estamos hablando de un paciente o un consultante que ya está mayor, estamos pensando 50 y más, bueno, entonces es probable o es más probable que tenga que ver con cuestiones fisiológicas. En cuanto a la etiología o las razones que una persona puede tener disfunción eréctil, pues tiene que ver desde de la vida diaria, ¿no? La presión de que no se puede no se puede pagar la casa, no se puede cubrir todos los gastos, y obviamente también viene aquí la parte de la masculinidad. El pagar las cosas y ser proveedor es como lo que socialmente se espera de un hombre, ¿no? Entonces, si no puede cumplir con esa función de hombre, empieza a afectar otras funciones de hombre, ¿no? Que sería el satisfacer sexualmente a su pareja. O también problemas de pareja en sí, ¿no? O sea, a veces pensamos que la sexualidad está aparte y es ahí, si lo que digo, ¿no? Que sacamos el viernes sexual o el sábado sexual y se saca de un cajoncito y luego la volvemos a guardar. Pero no, obviamente, ¿cómo vamos a tener una vida sexual satisfactoria si hay problemas de pareja, ¿no? Entonces, eso va a ser un factor importante. Si tengo problemas de salud mental, no sé, vamos a pensar en una depresión mayor, en algún trastorno de ansiedad, que son de los más comunes, pues obviamente va a tener un efecto en la sexualidad. Si no tengo ganas de hacer nada, pues eso va a incluir la vida erótica en pareja o en parejas, ¿no? Bueno, yo he aprendido contigo que también no necesariamente porque una persona está enferma, simplemente no le dan ganas, no le gusta, no le atrae tener vida sexual activa, y es normal. Sí, claro, creo que sí es importante como descartar de que no exista un problema, una disfunción sexual que esté afectando a lo mejor el deseo, pero así como hay personas que nos gusta comer más que a otras, también hay personas que desean tener más actividad sexual que otras, ¿no? Es parte de la diversidad de la especie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, no necesariamente tienen que estar todos los días, ni a todas horas, ni antes de comer, ni después de ir al baño, o sea, pueden no tener ganas y punto. Claro, no tendríamos por qué justificar el hecho de que alguien no tenga deseo sexual, ¿no? Cuando se vuelve de una manera prolongada, que a lo mejor empieza a generar conflictos con la pareja o empieza a generar conflictos con su autoconcepto, pues bueno, entonces pudiéramos pensar que sí es importante que se haga una valoración. Pero de lo contrario, pues bueno, simplemente es también una etapa de la vida, ¿no? A lo mejor en esta etapa regresaron y ahorita están estudiando un posgrado o están iniciando un negocio, ¿no? Y toda su energía se está canalizando a eso. Bueno, de hecho hay algunas culturas en las que sobre todo cuando hay un desarrollo espiritual muy intenso, inhiben la vida sexual porque consideran que toda la energía vital se tiene que enfocar a su desarrollo espiritual y es normal. O como los boxeadores, ¿no? O algunos deportistas que les dicen nada una semana antes porque si no te van a noquear ahí en el primer round. Entonces, bueno, sí está asociada esta parte de la energía, ¿no? Incluso, bueno, hay algunas culturas que consideran que en cada eyaculación el hombre
saca parte de su energía vital, de lo que él trae cargando, y también lo comparte, o sea, es algo inmenso. Pero bueno, sobre todo en sexo tántrico eso dicen, o sea, es una descarga total, y por eso se tiene que cuidar. Incluso una vez estaba yo leyendo, no sé si es cierto, que por cada gota de semen son como 80 gotas de sangre, y que para poder producir el cuerpo 80 gotas de sangre, no sé cuántas proteínas te tienes que comer. Entonces es tremenda descarga, ¿no? Implica que si estás cansado o cansada, o si tienes problemas, no estás enfocado en lo que está pasando en el momento, pues claro que ni ganas te den. Claro, aunque también por la parte contraria también en ocasiones se normaliza la falta de deseo sexual y no tiene que ver con que estar pasando una situación como las que estábamos describiendo ahorita, sino de que se esperaría que, y ya lo hemos hablado anterioridad, ¿no? El que porque una persona está madurando y que está avanzada en edad, ya no debe de tener deseo sexual, ¿no? Y no es tan infrecuente escuchar parejas de adultos mayores que, uy, no, hace tantos años, ya somos como hermanitos, ¿no? Ándale, sí, ¿no? Que es más frecuente en la Navidad que hasta los chistes te lo dicen. Pero bueno, esto, en todo este concepto, yo creo que sería muy importante, lo primero, pues, tenerlo consciente, ¿no? Si hay alguien, un hombre, que está pasando por una situación complicada y que ve que ha cambiado, pues primero sería que ir con quién. Lo que creo que sería la parte de ir a consulta médica, ¿no? Y descartar que no exista un problema fisiológico que esté generando esta sintomatología. Posteriormente, ir a atención psicológica para descartar que no esté pasando lo que hablábamos de depresión, ansiedad, algo que pudiera, si pareciera ser, digo, cada quien va dependiendo de los síntomas que tiene, es si se enfoca más a buscar atención psicológica o atención médica, perdón. Bueno, si no, a lo mejor sí sería importante que hubiera acudir a un profesionista de terapia sexual o sexoterapia o sexología, pero no todas las personas lo van a necesitar, ¿no? Así como en el área de medicina hay diferentes especialidades y no porque te duele la cabeza tienes que ir con el neurólogo, no necesariamente todas las personas van a necesitar atención sexológica. Y en este caso, ya teniendo ahí a la pareja, pues hablarlo, ¿no? Claro. Así me siento, esto me pasa, no es todo lo que tú te estás imaginando, porque luego pues imagínate cómo debe de estar la cabeza de la otra persona, ¿no? Entonces, es hablar. Claro, creo que eso es como lo primero antes de hacer la cita con nadie, el poder compartir con la pareja qué es lo que está pasando, ¿no? Y es hacer la cita contigo mismo, ¿no? Para platicar y decir, a ver, ¿qué me está pasando? Espejito, espejito. Porque, pues bueno, a veces no lo quieres hacer tampoco consciente y lo evades. Claro. Por muchas cosas. Y a veces cuando se está platicando con la pareja, se hace consciente, la persona toma conciencia de lo que está pasando. Y aunque está la pareja a un lado, se lo está platicando a sí mismo, ¿no? Entonces a veces podemos hacer multitask y hablar dos cosas a la vez, ¿no? Contigo, en este caso las personas consigo mismas y con la pareja, ¿no? Y en el caso del tema de prevención, ¿cómo podemos llegar a tener hombres saludables en la edad en la que nos aboca, que es de 40 años en adelante, cuando ya tienen que empezar con su revisión prostática, etcétera, etcétera? ¿Qué podemos hacer? ¿Tiene que ver el ejercicio? ¿Tiene que ver la comida? ¿Hay algunos alimentos que te inhiban tu deseo sexual? Bueno, claro que tiene que ver, nuestra alimentación va a afectar nuestro organismo, ¿no? Independientemente de la respuesta sexual del hombre o de la mujer. Dos, nuestro estado de ánimo y el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, para la respuesta sexual masculina, bueno, en ambas, pero ahorita hablando de la respuesta sexual masculina, se necesita la irrigación sanguínea, ¿no? Por lo tanto, si a lo mejor mis niveles de colesterol, triglicéridos están elevados, a lo mejor estoy desarrollando diabetes, eso va a empezar a afectar
que la sangre llegue a donde necesita llegar y pues puede empezar a haber problemas en la respuesta sexual. Y en este caso, por ejemplo, si ya teniendo el porcentaje de diabéticos que hay en nuestro país, si es un hombre que ya tiene diabetes, ¿la misma enfermedad los hace bajar su deseo sexual? Bueno, tiene que ver cuando también se tenga una diabetes no controlada, ¿no? Entonces, si recordamos cuando una persona tiene los niveles de glucosa elevados, va a sentir sueño, ¿no? O se puede sentir más cansado de lo normal y eso también va a tener un impacto en la sexualidad. También puede afectar la respuesta sexual en cuanto a la capacidad de tener la erección, ¿no? O también las mismas complicaciones de una diabetes no controlada, como sería la cuestión de la sensibilidad, ¿no? O sea, algo que no sé si siempre mi pareja sabía que me tocaba en cierto lugar y era un éxito total, pues ahora a lo mejor estoy perdiendo la sensibilidad ahí, o igual a lo mejor estoy perdiendo la vista. Entonces, si estoy perdiendo la vista, el que antes me acuerdo de una pareja en concreto, ¿no? Me decía, la persona había perdido la vista a consecuencia de la diabetes y la pareja me decía, bueno, es que yo sabía que si quería que, pues, usted sabe, ¿no? Bueno, pues yo me ponía mi ropita que yo sabía que cuando la miraba, él ya sabía que... Sacaba el látigo y ya reaccionaba. ya sabía que iba a haber una reacción de su parte. Y le digo, bueno, es que si no puede ver, ¿cómo sabe la intención que tú tienes? O incluso si lo sabe, ya no va a poder a lo mejor ser un estímulo para él, porque no está viendo lo bien que... o sea, era un estímulo visual. Exacto, ¿no? Y ya desapareció y entonces eso va a modificar la respuesta sexual. Y esto que dices es muy importante, independientemente de que no tengan problemas en la vista, porque pues hay personas que visualmente no se fijan y más bien es en el oído, ¿no? Es lo que escuchan o es lo que huelen. Entonces también es parte de este conocimiento de lo que nos gusta y no nos gusta, porque hay muchos prejuicios, hay muchos estereotipos y pensamos que todo lo que nos pintan en la televisión y en las películas eso es y no necesariamente aplica para todos, ¿o sí? No, definitivamente no. La sexualidad es muy vasta y creo que nos quedamos a veces con una idea súper limitada de lo que es. Y en cuanto a temas de prevención, también se queda como una idea muy limitada de qué es la prevención, ¿no? Tomando en cuenta aspectos como el hacerse la revisión, ¿no? Algunos hombres preferirían morir que se les hiciera el tacto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con tocar el ano y todas esas áreas que son consideradas vírgenes, clausuradas permanentemente por la masculinidad, ¿no? Que una pareja, que una persona, un hombre en específico desee tener contacto o que no le moleste tener contacto en esa zona, pareciera ser como una señal de homosexualidad, ¿no? Cuando al final de cuentas esa zona, digo, dejando un poco al lado ahorita el procedimiento médico, también es una zona placentera, ¿no? Erógena, ¿no? Es una zona erógena, una que tiene muchas terminaciones nerviosas y que independientemente de que si un hombre disfruta o no la estimulación de esa zona, no significa que sea homosexual, ¿no? Oye, y en este caso, aprovechando el tema, es verdad que así como las mujeres tienen un punto G, ¿no? Que los hombres en esa zona tienen también un punto que no sé si es H, W, X o el Z, punto P. el punto lo que sea, pero que también es justamente en esa zona, Sí, claro, ¿verdad? esa es una zona que puede ser muy placentera por las terminaciones nerviosas que se tiene. Sin embargo, aquí es como que la lucha entre la biología y lo social, ¿no? O sea, de que existe una respuesta sexual en esa zona y que puede llegar a ser muy placentera, lo es, pero... el prejuicio. Sí, que es lo que conlleva para un hombre aceptar que le puede resultar placentero la estimulación
de la próstata, ¿no? De hecho, bueno, estuvo la semana pasada con nosotros el doctor Homero y él hablaba de que esa revisión a la que le tienen tanto miedo, que es después de los 40 años, cada año, el tacto rectal, pues que dura 4 segundos. O sea, nada más es, el médico a lo que va es a tocar a ver si la próstata está crecida o si tiene alguna malformación ahí, ya. No está ahí, ay, mira qué se siente, o sea, como si fuera a estar ahí una hora o se fuera a meter completo, ¿no? Entonces es muy rápido. De hecho, la próxima semana él va a traer un modelo anatómico para demostrar cómo se hace, y también va a traer modelos de próstatas que tienen algunas alteraciones, pues para que la gente vea de qué se trata y no le tenga miedo a esa exploración que debería ser tan común y tan promovida, porque es la forma más práctica y económica que tenemos para detectar cualquier alteración enfocado a cáncer de próstata, ¿no? Y a cualquier crecimiento de la próstata que se da de por sí. Claro, aunque creo que una parte importante sería sumarle de que, retomando la parte de la educación para la salud, no se da esa educación para la salud por cuestiones de estereotipos de género, ¿no? En el cual el hombre no debe de buscar apoyo. Entonces, creo que una parte importante sería empezar a sensibilizar a los hombres de la importancia de ir a la atención médica, ¿no? Y de acercarse a los servicios de salud independientemente de esto, ¿no? Porque esto contrasta todavía más con contra sus estereotipos y las barreras que tienen. Entonces, si logramos que cada vez vayan más personas a consulta médica general, creo que va a ser más probable que los detecten. Que los detecten y que puedan hacer estos procedimientos que al final de cuentas pueden salvar su vida, ¿no? Y de hecho, porque al hablar de salud masculina estamos hablando de todo un concepto, o sea, es revisión completita, ¿no? No necesariamente porque tengan algo en la próstata o porque tengan algo en el testículo, puede ser colon, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, pueden ser infinidad de cosas. Entonces, necesitamos desde los niños educar a la población para que vayan y acostumbren a hacerse sus revisiones periódicas. Se recomienda que sea a cada año, pues los niños pues con el pediatra, ¿no? Y que poco a poquito vayamos creando esta cultura de reducción de riesgos, de prevención y de autocuidado, porque también es nuestra responsabilidad. Cuando ya están la gente enferma, generalmente es cuando quieren ir a los servicios médicos, que los atiendan en el momento y que les resuelvan ahorita. Pero todo lo que hicieron antes para reducir esos riesgos de enfermedad, ¿a quién le corresponde, no? Y yo creo que también es parte de la invitación que hacemos para que la gente, y en este caso los hombres, pues retomen esa corresponsabilidad en el cuidado de su cuerpo y de su salud, porque no es malo decir me siento mal, me duele aquí, me duele acá, me siento triste, no quiero ir a trabajar porque estoy deprimido, no sé, me duele la cabeza. Pues somos seres humanos, ¿no? Claro, tienes toda la razón. El concepto o el tema del día de hoy es muchísimo más amplio que el coito o el tacto. Es un concepto mucho más amplio, porque la sexualidad no es solamente tener relaciones sexuales, tiene que ver con que sería como el tema a veces del más complejo, ¿no? El construir la masculinidad y cómo eso afecta a la salud, o conceptos como una paternidad responsable, porque tenemos esta promoción o publicidad que estaba haciendo, si era un urólogo, ¿no? Que el chile sin semillas pica mejor, o no me acuerdo cómo era, que la intención era de atraer a las personas, que bueno, fue bastante controversial su publicidad, pero tiene que ver con que se hacen muy pequeños las intervenciones en cuanto a la sexualidad y a la responsabilidad también. No se pudiera abarcar muchísimos otros temas que actualmente o no son vistos como el área de salud cuando lo son, o bien pues por cuestiones de recursos se abocan a lo que el sistema de salud considera como más apremiante. De hecho, estaba leyendo en la mañana un artículo de fue un caso de una chica que se quedó embarazada y le dijo al novio, y el novio le dijo, ay, pues a ver, ¿tú cómo le haces? Yo no quiero ese niño, aborta. Entonces la reflexión era, bueno, si ella aborta, ¿qué le va a decir la sociedad? Es una asesina.
Y si se queda con el niño y todo lo que implica, es una madre luchona. ¿Y a él qué le dicen? No le dicen nada. Entonces es esta construcción también cultural de la corresponsabilidad en el tema de la paternidad, porque de la maternidad pues tú lo traes cargando, o sea, ¿cómo le haces? Pero de la paternidad, o sea, es que padre, ¿no? Como eso de que dices, el chile sin semilla, pues bueno, podría ser. De hecho, acaban de sacar unas pastillas, ¿no? Ya anticonceptivas, que sí están funcionando, pero es todo este discurso en relación, por ejemplo, a lo de la vasectomía y a lo de los anticonceptivos masculinos, pero sobre todo es a esa parte de conciencia, ¿no? Porque pues si no hay condones. Claro, porque es la parte de lo que hablábamos, de hablar de una sexualidad en un sentido más amplio. Porque, ¿cuántos programas nos han hecho para repartir condones en diferentes espacios? Y pues pareciera ser que esas estrategias no están funcionando, porque podemos hablar sobre los embarazos no planeados que hay en adolescentes, ¿no? Significa que no se está abordando. Yo creo que el tema principal que es como la materia pendiente, que es la parte del erotismo, porque te pueden dar un condón y lo puedes tener ahí, puedes tener acceso a, pero si no te hacen consciente sobre las sensaciones que se pueden tener, no sé, siempre hablo con los adolescentes, ¿no? O sea, la primera vez que te dan un beso, la primera vez que te toca la mano a alguien que te gusta, ¿no? Y si no abordas todos estos componentes, el hecho de que tengas acceso a un condón no va a importar. También, si no logro cambiar esta idea de que un hombre es menos hombre porque se hizo la vasectomía, pues de nada va a importar que se tenga acceso a este procedimiento, Claro. ¿no? Y además porque, bueno, el condón lo asociaron más a enfermedades como el VIH que a la parte de la responsabilidad. Entonces todavía estamos como muy atrás en esos conceptos aquí en nuestro país y ahí le damos en la torre a la salud masculina, porque estamos creando falsas expectativas y sobre todo somos cómplices de que no se disfrute de manera adecuada algo que es tan natural en nuestras vidas, ¿no? Que es el erotismo. Exacto. Y que dicen que el órgano sexual más importante que tenemos es este. Pues sí, pero si lo tenemos atorado con con tanta basura, pues no va a ser. Imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo puede funcionar bien nuestro cerebro en el tema sexual cuando se dice que es el órgano más importante si traemos falsas creencias ahí y tanta basura, como dices tú? Pues mira, nos quedan 6 minutos para concluir, entonces... Va, el tiempo va súper rápido nos aquí. fuimos volando, así es que, ¿con qué cerramos? ¿Cuál sería la conclusión en relación al programa de hoy? Bueno, creo que la parte que yo rescataría de esto es el que hablemos del tema, ¿no? Que tengamos espacios donde se hable de la sexualidad masculina, de que se hable sin tapujos, sin vergüenza, y también esta parte, ¿no? De que así como hablamos o como se ha ido formando programas de que mujeres en comunidad compartan información con la comadre, con la vecina, con la tía. También esta parte de que ir formando compadres, ¿no? Compadres que puedan compartir con esta información y que se abra un diálogo franco, ¿no? A lo mejor esta información proporcionada por los profesionistas de la salud o el equipo multidisciplinar e interdisciplinar no es tan amigable, no se presta a veces a estar aquí, ¿no? Platicando y irnos resolviendo dudas. Pero si compartimos lo que sabemos, a lo mejor no sé de mucho, pero fui a un taller y aprendí y se lo puedo compartir al compadre, le voy a ayudar, ¿no? O también en pareja. A lo mejor mi esposo, mi novio, mi peor es nada, yo no sé, lo que sea, por cuestiones culturales no se siente listo para hablar, o pues entonces yo como pareja empiezo a hablar de este tema, ¿no? Oye, ¿qué piensas de esto, no? Y empezar a ir quitando estos estereotipos, prejuicios que afectan la salud masculina, ¿no? Bueno, pues estamos concluyendo nuestro programa de prevención en acción, el programa de ProOncavi, Pro Oncología y Calidad de Vida. Vamos a la
la psicóloga Daniela Rodríguez Gamboa con nosotros platicando sobre este tema de sexualidad, masculinidad y salud. Y recuerden que si tienen algún comentario que hacer, nos pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook, que es ProOncavi, y con mucho gusto podemos estar en comunicación con ustedes. Cualquier pregunta también para ella, pues se la podemos hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Twitter también, YouTube, ahí tenemos bastantes videos que pueden consultar. O si no, pues ponerse en contacto con nosotros al 664-687-4820. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias, Dani, por haber estado No, al contrario, muchas gracias. acompañándonos ahora y pues hasta la próxima semana.